La equidad de género en las organizaciones ya no es solo una meta, sino una estrategia para el crecimiento y la sostenibilidad. ¿Cómo avanzamos en un contexto donde las brechas persisten y las expectativas son cada vez mayores? Hoy en Diálogos de Ciudad conversamos con dos expertas sobre los desafíos, avances y acciones concretas que están marcando la diferencia. Súper bienvenidos y bienvenidas a este espacio, Diálogos de Ciudad. Este es el espacio de conversación del Observatorio para la Equidad de las Mujeres. Y es un placer para mí hoy contar con dos súper invitadas muy cercanas al observatorio, pero muy cercanas a mi corazón, con quien he tenido la oportunidad de trabajar. Yo soy Natalia Cortina, soy la líder de incidencia corporativa del OEM y hoy nos acompañan Vivian Argueta, directora de innovación de la Cámara de Comercio de Cali, y Lina Buccelli, directora del OEM. Hoy vamos a hablar un poco de todos estos desafíos en materia de equidad de género para las organizaciones, para la empresa. Bienvenidas a este espacio, un placer contar con ustedes hoy. Y bueno, empecemos con la conversación entonces. Siempre finalizamos un poco con esta pregunta sobre la importancia de la equidad de género para las organizaciones, dejándoles ese mensaje. Sin embargo, estamos en unas situaciones que no son ajenas a nivel global, latinoamericano y a nivel local sobre la presión y un poco estas inquietudes sobre avanzar en términos de equidad de género. Este año, además, se cumplen 30 años de la conferencia de Beijing, donde están los ojos centrados en la Asamblea de Naciones Unidas, en ver cuáles son esos desafíos, esos avances que tanto hemos hecho y qué pasaría si hay retrocesos en materia de equidad de género. Entonces, empezando un poco por esa conversación, me gustaría que habláramos, Vivian, precisamente de ese panorama, de cuál es ese panorama global y por qué es importante que las organizaciones sigan apostándole a la equidad de género. Gracias, Natalia. Bueno, yo creo que lo primero es, así como nosotros sabemos que ser pilo paga, o a todos los colombianos se nos ha quedado eso registrado, ser diverso e incluyente también paga a nivel empresarial. Y a las empresas eso es algo fundamental que les interesa. Entonces, ¿qué pasa? Miren, a mí me encanta citar a McKinsey, porque como ustedes saben, McKinsey es una empresa global, una consultora global que tiene unos estudios y unos muy robustos. McKinsey viene estudiando el tema de la diversidad, la equidad y la inclusión desde el 2015 y ha sacado 4 reportes, 2015, 2018, 2020 y el más cercano ahorita fue en el 2023. Y ellos han podido ver cómo efectivamente la diversidad paga. En la última muestra que tomaron 1.265 empresas de 23 países y de 6 regiones del mundo, o sea, realmente es representativa, sale muy claramente que cuando las empresas tienen un porcentaje, las empresas que tienen el mayor número de mujeres, o sea, por encima del 30% de mujeres en equipos directivos o juntas directivas, tienen 39% más probabilidad de ser más rentables que las otras empresas. O sea, es 39%, solamente porque tienen ese nivel de diversidad, tienen 39% más de rendimientos financieros que sus competidores. Y cuando se incluye a las empresas que tienen diversidad étnico-racial, es aún mayor el incremento. O sea, también hay una composición muy fuerte en tu super performance financiero. Pero además, entonces no solamente sos más rentable, cuando tenés mayor diversidad en tus equipos directivos y en tus juntas directivas, tu fuerza laboral se siente más a gusto y más satisfecha con la empresa. Tenés mayor innovación en tus productos y tus servicios y, como si fuera poco, sos más transparente y tenés una mejor rendición de cuentas. Entonces, yo no entiendo con estas cifras por qué una empresa no querría tener diversidad, equidad e inclusión, es decir, y el eslabón más bajo es simplemente incrementar la participación de las mujeres en tus procesos empresariales. Pero además, entonces ya ahí nos vamos, ya tenemos toda la razón por la cual tú querrías incluirlo en tu empresa. Reputacionalmente, cada vez más a nivel global, te cobran si uno no está trabajando en los temas de diversidad e inclusión.
O sea, las generaciones recientes, la generación Z, la fuerza laboral del día de hoy, a nivel reputacional en general, y aquí en el Valle del Cauca también. O sea, cada vez esperamos más de nuestras empresas, que nuestras empresas sean activas en la construcción de sociedad. Entonces, cuando se percibe que una empresa es lejana a estos temas como la diversidad, equidad e inclusión, hay un castigo. Y de hecho, nuevamente las cifras nos muestran aquellas empresas que tienen un mayor percentil de mujeres en sus equipos directivos o en sus juntas directivas, tienen un 66% más de rendimientos financieros que las empresas con el menor índice de mujeres en sus juntas directivas o en sus equipos directivos. O sea, las cifras son contundentes. Vivian, definitivamente hablar de equidad de género es hablar de que es un buen negocio para las empresas. Lina, pero hablemos un poco de qué ha cambiado en los últimos años, no solo en las empresas, sino en las universidades, en la sociedad en general, para que digamos, hay que seguir hablando de equidad de género, hay que seguir trabajando, como nos dice Vivian, en las organizaciones para que esto sea una realidad y también cómo, por ejemplo, ese componente étnico-racial en regiones como la nuestra, como el Valle del Cauca, entra a jugar un papel súper diferenciador pues para nuestro contexto. Ha cambiado, yo creo, Nata, que la conciencia de la brecha, la conciencia de la asimetría y el empoderamiento que tienen en concreto las mujeres para levantar las voces hacia la denuncia, hacia la justicia. Un gran actor definitivamente fue el Me Too desde el 2017 para acá, que después se ha conjugado con otros movimientos sociales en Estados Unidos, pero también en toda América Latina, como el Black Lives Matter, que fundamentalmente nos recuerdan que la equidad es un asunto público y es un asunto importante. Pero todas esas golondrinas, de alguna manera, que vienen de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, se han acompañado y se han acompasado con un movimiento pendular que trae y que inserta a las organizaciones, a las instituciones, a distintos estamentos sociales y que los conecta con la preocupación por la equidad. Yo creo que hay dos dimensiones que han sido tremendamente importantes. Primero, las universidades preocupadas por garantizar, por ejemplo, los derechos de educación a las mujeres, porque las mujeres accedan cada vez más y mejor a posiciones en la universidad. En 1980 teníamos, por ejemplo, en carreras como Derecho, en carreras como STEM, brechas muy importantes. Yo cuando empecé a ser profesora tenía 3, 4 estudiantes de 10 en las aulas de Derecho. Esto en STEM era absolutamente dramático, era una mujer si es que había, y para el 2023 pues tenemos escenarios de carreras completas, de dimensiones completas de formación que han logrado que las mujeres estén formadas en la educación superior. Lamentablemente, ese empuje de las universidades, el empuje que se le ha dado al acceso, a la formación, a construir las universidades como espacios seguros, que no se ha logrado. Estamos en ese camino. Vino acompasado de una conciencia por las organizaciones, de conexión, de vínculos al mercado laboral, que estadísticamente no se ve tan satisfactorio, ¿cierto? Porque nos está mostrando todo el tiempo las cifras que las mujeres se gradúan, ingresan al mercado laboral, pero de una manera restrictiva. Hay unas brechas muy importantes en contratación en el sector real, y cuando están en el sector real, y yo pongo el ejemplo de la abogacía porque es mi campo, pues la vida útil de una abogada es de 10 años, ¿cierto? Entonces es todo un esfuerzo, lo ha documentado bien la American Bar Association, todo un esfuerzo porque las mujeres estén en la educación, se conecten después con las firmas de abogados, y resulta que 8 o 10 años después las mujeres se retraen porque encuentran que los escenarios laborales son escenarios hipercompetitivos que no les permiten conciliar su familia con su trabajo o la vida profesional con la vida laboral, y adicionalmente permiten o se dan cuenta de cuán hostil es el escenario del trabajo, ¿cierto? Brechas salariales, techos de cristal que no permiten su avance. Pero realmente en estos años ha
como mencionaba, ha existido no solamente una variación de las movilizaciones sociales, sino de la legislación, digámoslo certeramente. Tú mencionabas ahorita Beijing, 30 años de la plataforma de Beijing, ya estamos en Beijing más 30. Pues nosotros no habríamos hecho nada sin la CEDAW, sin que la CEDAW fuera incorporada como legislación a los estados. Nosotros la incorporamos con la ley 1257, ahí está Belén do Pará, y son todos esos instrumentos internacionales los que han permitido a los diferentes estados nacionales que se generen legislaciones internas que puedan hacer exigible, lamentablemente, lo que nosotros tendríamos que vivir como una prerrogativa cotidiana. Bueno, definitivamente esto es algo que nos lleva, yo creo mucho en que sí hemos logrado transformar, no solo la sociedad, sino las organizaciones se vienen transformando en su interior, incorporando estos elementos de, así, no sé, unos 10, 15 años no nos imaginábamos hablar de sostenibilidad social, ¿no? Pensábamos en la sostenibilidad como una herramienta ambiental y de ahí parar. Creo que las organizaciones hoy incorporan dentro de su estrategia de negocio estos temas y por eso quisiera, Vivian, que nos contaras un poco cómo ha sido ese recorrido de la Cámara de Comercio que conversábamos antes de iniciar. Hemos tenido la oportunidad o tuvimos la oportunidad de compartir inicialmente y pasar desde hace unos 2 años, desde unos estados muy iniciales, a hoy tener una perspectiva estratégica, robusta y de acción. Pasar un poco de esa convicción a la acción. Cuéntanos entonces, Vivian, un poco cómo ha sido ese proceso de la Cámara de Comercio de Cali y cómo es una fuente de inspiración para las empresas de la región. Bueno, claro, nosotros en la Cámara de Comercio de Cali tratamos de ser coherentes precisamente. Entonces, y yo quiero aclarar, como tú lo decías, esto ha evolucionado mucho en los últimos años y no es como que uno arranca siendo el experto, ¿no? Todos aprendemos haciendo y eso es vital. Pero nosotros en la Cámara sí veíamos una reflexión que es, bueno, Colombia, de hecho, en el índice global de brechas de género que hace el Foro Económico Mundial, Colombia tiene el puesto número 41, ahora justamente el 2024. Sin embargo, en materia de participación y oportunidad económica, tenemos el puesto número 71 de 146 países. O sea, eso es bajito, ¿no? O sea, ahí tenemos un problema. ¿Y qué es lo que nos dábamos cuenta? O sea, que las cámaras de comercio tienen un rol muy importante en que el empresariado se apropie de esos cambios. Pero entonces, si nosotros vamos a hablar y decirle a la empresa, miren, esta es una estrategia económicamente inteligente en todo sentido, también nosotros como organización teníamos que trabajar el camino. Entonces, la primera cosa que hicimos, bueno, hubo una decisión intencionada de parte del equipo directivo, y yo lo tengo que decir, vino de la presidencia de Luis Fernando Pérez, o sea, él decididamente dijo, este tema lo vamos a trabajar. El equipo directivo, por supuesto, apoyó. Y lo primero que hicimos, que es lo que le pasa a todo el mundo, es que uno sale a buscar un aliado. Porque uno cuando no sabe cómo arrancar y uno tiene que aprender y tener un acompañamiento para esos pasos, porque hablar de temas de diversidad, equidad e inclusión van a traer conversaciones que son difíciles y eso es bueno siempre tener un externo que los pueda acompañar. Pero aprovecho para decir que aquí en el Valle del Cauca tenemos un muy buen aliado para acompañar. O sea, con toda la robustez que tiene la Universidad de ICES y el observatorio, o sea, todas las empresas de la región saben que sin duda pueden buscar ese acompañamiento. ¿Y qué hicimos nosotros? Primero nos tocó hacer un diagnóstico y creo que fue en paralelo, tanto un diagnóstico como una capacitación. O sea, abrir espacios donde todos los niveles de liderazgo de la empresa pudiesen conversar acerca de qué es la diversidad, la equidad y la inclusión y entender la diferente terminología para tener un lenguaje común. Y al mismo tiempo, pues hicimos un diagnóstico, pues porque uno tiene que estar acompañando las cifras. O sea, de nada te sirve que estés hablando si no puedes medir cuál es la realidad que tenés dentro de la organización. Entonces nosotros hicimos esos 2 procesos en paralelo y al comienzo, como todo en la vida, una resistencia y había, yo recuerdo en algunas sesiones que salía, pero ¿por qué nos están hablando de estos temas feministas recalcitrantes? Pero realmente era el comienzo de una conversación. Y ahí como equipo directivo y desde el liderazgo de una empresa, uno tiene que aguantar. Miren, uno tiene que simplemente decir, no, pues hay conversaciones incómodas, pero como todo en la vida hay que tenerlas para luego poder pasar a ese siguiente nivel donde ya todo el mundo se siente como cómodo. Todavía hay diversidad de opinión, pues que es maravilloso y de percepciones, pero por lo menos ya sabemos que tenemos un lenguaje común. De ahí nosotros hicimos un siguiente paso que fue importante, que es, se trabajó de manera decidida
para incorporar unos indicadores en el tablero corporativo de la organización que nos permitieran medir precisamente nosotros cómo estamos trabajando en tema de diversidad de género. Nos enfocamos en una, porque hay muchos tipos de diversidad. Nosotros arrancamos con diversidad de género, pero tenemos la diversidad étnico-racial en la mira, porque sabemos que también tenemos que trabajar este tema. Y, y creamos una política, porque también eso creo que es súper importante. Miren, las cosas que no se formalizan no existen. Si uno no lo mide, no existe. Si uno no lo formaliza, no lo pone en papel y en política, tampoco existe. Y nosotros pudimos precisamente sacar una nueva política para la Cámara con unos indicadores medibles, pero que ya en ese momento se volvió oficial. La Cámara de Comercio de Cali busca en todos sus programas, proyectos, servicios, herramientas y además en toda su forma de trabajar interna, posicionar la diversidad, la equidad y la inclusión. Y entonces puedo decirles que ahora, 2 años después de que iniciamos todo el proceso, hay una comodidad en la Cámara con el tema. Y si bien sabemos que tenemos que aprender todos los días y que hay mucho que hacer, fue muy valioso haber tenido un aliado que nos acompañó en todo el proceso y ya nos sentimos cómodos en la conversación. Y esta ya es algo que no se va para atrás. O sea, y así debe ser el camino, siento yo, de las organizaciones y las empresas, y por eso deben buscar aliados como el Observatorio y la universidad para que les acompañen en ese proceso, porque los tienen ahí, a la punta de sus dedos, para poder hacerlo. Lina, y un poco en ese orden de ideas y, digamos, dándole forma precisamente, ¿cuál crees tú que puede ser esas 3 recomendaciones, 3 pasitos que deberían hacer las empresas para que, como dice Vivian, pasemos un poco de la convicción o del querer hacer a la acción? Gracias, Nata. Yo creo que esa es una pregunta súper importante. Yo creo que los 3 pasos que una empresa, que cualquier organización debe seguir es empezar por la medición, apostarle a conocerse, apostarle a perderle el miedo a lo cuantitativo y a ver sus fotografías reales, estadísticas, permite tomar buenas decisiones y decisiones informadas. Pero además la estadística o los datos, lo que se hacen los diagnósticos popularmente, es permitir mirarse al espejo y verse de alguna manera cuáles son esas cosas que quisiéramos mejorar, que quisiéramos potenciar y que no sabemos cómo. La fotografía cuantitativa nos permite focalizar, hacer acupuntura. Es muy difícil hacer la transformación y decir vamos a romper y vamos a transformar el mundo. Eso se siente en un salón de clases. Yo que soy profesora, por ejemplo, con la educación. Cuando vos entras a un salón de clase, tenés esa potencia de la juventud y quizás puedas tener la esperanza de que las cosas cambien diametralmente. Pero cuando estás en escenarios organizacionales más conmensurados, pues vos tenés que tomar de alguna manera decisiones de priorización y focalización. Eso te permiten los números. Pero la focalización no es nada sin una generación de lineamientos, de programas, de procesos que permeen toda la realidad organizacional. Es tremendamente importante hacer, por supuesto, planes de atención, prevención de violencias basadas en género, pero también incluir el tema de género en los lineamientos estratégicos, en las planeaciones estratégicas, incluirlo dentro de las organizaciones, de las juntas directivas, de los comités directivos, transversalizar esa preocupación a todas las personas y entonces tener planeaciones estratégicas, tener documentos estratégicos intermediados por realidades equitativas o por preocupaciones sobre la equidad es realmente fundamental. Y yo creo que lo tercero y cada vez más importante es la accountability, la medición y la sensibilidad frente a las variaciones. Porque ¿qué es lo que ha hecho lo público? Yo creo que las organizaciones tienen una gran reflejo en cómo ha trasegado el sector público en la incorporación de preocupaciones por la equidad. Desde la Constitución de 1991 hemos tenido variaciones radicales en la administración pública sobre la incorporación del derecho a la igualdad con el artículo 13, ¿cierto? Y hemos venido caminando, se han desarrollado más de 1000 programas a nivel nacional sobre equidad de género. Ni uno solo tiene una medición de impacto seria. Eso no puede pasar, ¿sí? Porque entonces, ¿qué funciona? Claro. ¿Qué es lo que funciona y qué es lo que no? Hacer la medición de impacto, ser sensible a cómo se avanza
implica primero la particularización, eso lo mencionaba Vivi ahora, ¿cierto? Yo soy de Bogotá y cuando me vine de Bogotá dije, no, pero me voy para Cali porque el centralismo es un cuento de viejitos del siglo XIX, ¿sí? No, pues bueno, la centralización existe aún en el mundo digital y estar acá para tomar decisiones de equidad es fundamental. Y eso, ese estar acá no solamente implica estar en Cali, estar en el Pacífico, sino estar en cada empresa. En estos temas de equidad no hay reglas universales, no hay estándares y no hay reglas homogéneas. Vos podés estar en un ingenio, por ejemplo, en Guacarí o en un ingenio en Candelaria y las realidades circundantes son diferentes. Entonces las políticas que tenés que priorizar son distintas y eso solamente te lo va a permitir la medición. Si vos no haces ejercicios de medición de las políticas y de las decisiones que tomas de manera consistente para ver su impacto, es muy difícil, como le ha sucedido al sector público, que realmente en términos globales se avance en equidad. Bueno, Y puedo Vivian, agregar claro una que cosa sí. ahí, porque creo que es muy importante, sobre todo para el sector empresarial. El sector empresarial que le encanta trabajar por medio de rutas, ¿no? O sea, uno construye una hoja de ruta. Entonces, como dice Lina, uno arranca y hace su medición. Y luego te va a salir precisamente, o sea, en qué lugar debes priorizar y focalizarte, porque también es un tema presupuestal, es que uno no puede arrancar con todo. Pero cuando uno tiene una hoja de ruta clara, y la razón por la que yo creo que el acompañamiento es vital, y ahí es donde vuelvo y digo, para eso la Cámara de Comercio de Cali, la Universidad de CESI, el Observatorio, la ANDI, o sea, diversos actores estamos trabajando para apoyar precisamente que haya acompañamiento al sector empresarial. Es vital que uno no se crea los cuentos. O sea, ¿a qué me refiero? Yo he estado en conversaciones con líderes empresariales de todos los tamaños, donde a veces dicen, no, lo que pasa es que no encontramos mujeres. No encontramos mujeres para las juntas directivas. No encontramos mujeres para nuestros equipos directivos. Y yo aquí lo digo con absoluta certeza. El CESA ha venido capacitando y trabajando de manera sistemática en lo que es la formación de mujeres para juntas directivas. Hay más de 800 mujeres formadas en Colombia, en todo el país, o sea, en todos los sectores, de todas las industrias que tienen formación en gobierno corporativo. Aquí en el Valle del Cauca hay por lo menos 80, si no son 100, con las últimas cifras, de mujeres listas para estar en las juntas directivas. Entonces, si no están, es porque no quieren. No vengan a decir que es porque no hay las mujeres. Y asimismo, estas decisiones que uno puede ir implementando, no importa qué empresa sea, en qué sector se esté, uno puede arrancar con pequeñas acciones incrementales que van permitiendo que la empresa sienta comodidad. Y como dijimos al inicio, ¿por qué no lo harían si les da una ventaja competitiva? No es simplemente molestarse en hacerlo. O sea, es porque es una buena estrategia de negocios. Y todo eso es más fácil de hacer cuando uno tiene un plan y un aliado que lo acompaña en ese proceso. Y mira que eso, y no me demoro ni un segundo, pero todo eso está inclusive metodológicamente sugerido Exacto. porque muchas de las mejores recomendaciones y de las buenas prácticas en temas de género, por ejemplo, de equidad, de diversidad y de inclusión, es trabajar caso por caso, es justamente no hacer líneas generales, sino tener situaciones singularizadas. Mira lo que nos está pasando a las universidades con las mujeres en STEM, ¿cierto? Dijeron, incentiven a las mujeres para que estudien mujeres de ciencia, carreras, perdón, de ciencia y tecnología y lograron, digamos, por medio de acciones afirmativas, tener a más mujeres en ciencia y tecnología. Y después esas mujeres están desempleadas porque no hay nadie que las contrate. Entonces lo que había que hacer era, por supuesto, incluirlas, pero hacer planes de acompañamiento para que no les hagan bullying en el salón, para que las traten bien, para que conozcan mentoras y tengan figuras que les den horizontes de vida y después generar estrategias con el empresariado para que las contraten. El plan era mucho más delicado que simplemente abrir la puerta. Entonces, en esa variación de abrir la puerta y acompañar, hay unos tremendos análisis que necesitan ser situados, por supuesto. Bueno, yo antes de finalizar quiero darles las gracias por haber sido parte de este espacio. Creo que nos dejan súper antojadas y espero que así lo quieran las organizaciones porque definitivamente debemos combinar estos datos con nuestro contexto local, con las necesidades que tienen nuestras organizaciones. Entendimos que esto es un gana-gana, es un negocio y aquellas empresas que no hagan parte seguramente van a estar en un lugar desfavorable frente a las otras empresas que decidan activamente trabajar en equidad de género, en diversidad, inclusión,
Por eso, desde el OEM hemos creado precisamente, como decía Vivian, una metodología específica para analizar esos datos, porque los datos son poder, pero tenemos que analizarlos a través del ecosistema de diversidad y equidad de género. Y además quiero hacerles, avanzarles un poco de algunas cosas que vamos a estar compartiendo con todas ustedes. Queremos invitar a las empresas a que se midan en el ranking PAR, una medición que vamos a tener y reforzar en el Valle del Cauca en alianza con la consultora Equales, la Cámara de Comercio, la ANDI y otras organizaciones gremiales muy cercanas a las empresas en el Valle del Cauca. Lo que necesitan las empresas para empezar a traer esas políticas, a incorporar en el ADN de sus organizaciones todas las temáticas y llevar a cambios tan importantes o tan acelerados como lo que logró la Cámara. Quiero decirte, Vivian, que lograr todo esto en 2 años no es fácil, es algo que requiere decisión, requiere trabajo, llevarlo, irrigarlo en toda la organización y también saber que hay que incorporarlo con inversión, con llevarlo a los indicadores estructurales de la organización, que no es algo que se queda solo en algunos puntos y que hay que conversar con la gente de la Cámara. Nosotros tuvimos la oportunidad casi que de sensibilizar a la gran mayoría de la Cámara y eso hizo la diferencia. Eso hace que la gente entienda de qué le estamos hablando, por qué le impacta y que finalmente logremos tener un mayor enganche entre la organización y sus colaboradores y toda su cadena de valor. Entonces, quiero darles las gracias por este espacio de conversar con mujeres poderosísimas que saben muchísimo de este tema y que lo han llevado a la acción. Muchas gracias por hacer parte de este espacio hoy.